Muy buenas de nuevo. Vamos a hacer el ejercicio de recursividad. Hemos visto un poco la parte teórica. Les publicaré esta presentación, se las publicaré también en la aula virtual. Y vamos a hacer ese ejercicio de eh, número factorial, que teníamos ya el código puesto en esa presentación. Bueno, me he creado un proyecto, lo de siempre, una clase, un public static void main como punto de arranque de ejecución de mi código. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un ejercicio en el cual se pide al usuario un número y vamos a calcular el factorial de ese número, ¿de acuerdo? Entonces lo primero es, pues, mi bloque de definición de variables. La variable, estamos hablando de un número factorial. La propia definición de un número factorial es sobre números enteros, con lo cual me define una variable llamada num de tipo entero. Me voy a definir otra variable que la voy a llamar result, donde voy a almacenar el resultado de, el factorial de ese número, de num. Como vamos a pedir datos al usuario, pues mi clase scanner, recuerden, es una clase que necesito para recoger datos del teclado. Y por eso le pongo el system in. No la tengo. A ver cuál es el problema. System in, no int. ¿Vale? Recuerden, esta clase es una utilidad para recoger la información que viene por el teclado. ¿Es imprescindible? No, no es imprescindible. Lo único es bastante útil porque así el usuario puede ir poniendo números diferentes. Si no, pues yo tendría que asignar aquí una variable a num. Pues por ejemplo, quiero calcular el factorial de 3 y cada vez que yo quiera hacer un cálculo de un número diferente de su factorial, pues tendría que venir aquí a modificarlo, compilar y ejecutarlo. ¿De acuerdo? Entonces, la clase scanner nos da un dinamismo, una posibilidad de que el usuario introduzca de manera dinámica diferentes números. Ese es el fin de esta clase, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora vamos a poner un mensajito diciendo system.out.println, dobles comillas, y vamos a poner introduzca un número para calcular su factorial. ¿De acuerdo? Hemos visto next line, ¿vale? Lo que hemos visto. En next line, lo que me retorna es un entero. Si yo me pongo aquí encima, vemos que, fíjense que la función, ya aquí ya empezamos a entender estas cositas ahora, pues el método nextLine, que es una utilidad de esta clase, me retorna un string, y aquí lo veo, se me retorna la línea, ¿vale? Entonces, esto yo lo puedo asignar a una variable de tipo string. Fíjense que esta es una definición de una función. Yo cuando llamaba a las funciones que hemos visto de suma números, etcétera, etcétera, pues siempre lo ponía con paréntesis. En este caso, nextLine es una función que no recibe parámetros de entrada, pero sí retorna una cosa, retorna un string, ¿vale? Para que ya asociemos lo que ha hecho nextLine, lo que hemos hecho durante estos ejercicios pasados, con el concepto de diseño modular de funciones. ¿Vale? Pues esta es una función nextLine que me retorna un string. Pero yo quiero trabajar con números, ¿de acuerdo? Porque voy a hacer operaciones matemáticas, aritméticas con ese número, que es calcular el factorial. Entonces, por eso necesito hacer una conversión. Y la conversión decíamos que la hacemos con el parseInt. Me han llegado algunas dudas por correo diciéndome, bueno, pero es que la clase scanner tiene también un parse, no tiene, o sea, no tiene nextLine, tiene un nextInt, ¿vale? Efectivamente, la clase scanner tiene un nextInt y yo se lo puedo comprobar aquí. Si yo pongo aquí sc.nextInt, fíjense que me aparece ahí. Y lo que me dice es que me retorna un entero. Entonces, ¿por qué estás tú cogiendo y si te retorna, si tengo ya una función que me retorna un entero, ¿por qué estás tú haciendo una conversión a un string? O sea, defines, lo recoges como un string y después lo conviertes a un entero. Parece una incongruencia. Cierto, lo es. El problema es que la función nextInt, esta de aquí, ¿vale? Tiene una particularidad. Y es que no te está cogiendo la línea entera. ¿Vale? Te retorno un entero. Si yo pongo el 5 me coge el 5 pero no me está cogiendo la línea entera. Con lo cual necesito forzarle de una manera un poquito chapucerilla para mi modo de ver, forzar que me coja la línea entera poniendo un next line debajo. O sea, yo podría hacer esto mismo. Voy a poner aquí una definición de una variable que voy a llamar tmp, recojo un entero, ¿de acuerdo? O sea, yo podría decir aquí, comentar esto,
y que el usuario introduzca el número y lo recojo ya como un entero y lo paso a una variable de tipo entero. Ponerla bien como es, en la variable num. ¿Vale? Con lo cual me estoy ahorrando esa conversión que tengo que hacer de un string a un int. ¿Qué problema hay? Que yo aquí necesitaría poner ahora un next line. ¿De acuerdo? Porque si no, me va a saltar directamente y no me va a coger la línea. El next int solo me coge el número, no me coge el retorno de carro, que es cuando le doy al intro. ¿Vale? Entonces, si yo pongo el número y le doy al intro, es como si estuviera haciendo dos next. Primero recoge el entero y después tengo que recoger el retorno de carro, que es ese next line. Por este motivo no he querido meterme con el nextInt, lo haremos más adelante, ¿vale? Me parece un comportamiento diferente y que necesita una explicación diferente y que nos puede liar un poco. Ese es el motivo por el cual siempre estamos cogiendo un string y convirtiéndolo a un entero o a un float. ¿Vale? Pero ¿podría hacerlo de esta manera? Sí, pero tengo que tener en cuenta esa particularidad. Y esa particularidad me la dice la documentación. ¿Vale? Que es lo que veo yo aquí. ¿Vale? Recoge el entero, pero no recoge la línea, que es lo que sí me hace el next line. ¿Vale? Esa es la explicación por el cual estamos trabajando de momento solo con next line y después lo convertimos a un entero o a un float o al tipo de dato que necesite. He hecho este pequeño inciso que quería explicarlo en este vídeo por lo dicho, porque me han llegado algunas dudas sobre cómo poder hacerlo, pues creo que está bien que todos sepamos por qué estamos haciéndolo de esta manera. Muy bien, pues volviendo al ejercicio, introduzca el número para calcular su factorial, lo recojo en num, haciendo el parseo, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ahora tengo que llamar a esa función. Esa función todavía no la tengo definida, pues vamos a definir la función factorial. Recuerden, primero el modificador, primero la tengo que hacer fuera del public static void main, por eso la pongo aquí fuera de estas llaves. Modificador public static, esto lo vamos a poner siempre, me va a devolver un entero, la función se llama factorial y recibe un número de entrada. ¿Vale? Esto es la función factorial tal y como la tenemos definida. Vamos a poner un comentario. Función recursiva que calcula el factorial del número entero pasado como parámetro. Que es n. N, número entero, que se calcula y retorna el factorial del número pasado como parámetro. Y aquí voy a poner la fórmula que decíamos que teníamos puesta en la diapositiva. El factorial de n es igual a n por factorial de n menos 1. Y la condición de salida, también importante, que n sea igual a 1. ¿Vale? Entonces ya tengo toda la información para poder implementar mi función factorial. Como vimos en la diapositiva, pues primero trabajo con la condición de salida. Si n es igual a 1, entonces el factorial de 1 es 1. Retorno 1 directamente. Y si no, pues retorno n por el factorial de n menos 1. Esta es la llamada recursiva y esta es la implementación de la función recursiva. Fíjense lo sencillo que es, o sea, las pocas líneas de código que he tenido que hacer, pero es verdad que tengo que entender bien el concepto de recursividad, el concepto de llamarse a sí mismo, ¿vale? Vamos a seguir trabajando con esto, ¿vale? Vamos a hacer aquí una depuración para ver lo que vale cada variable y cuántas llamadas se realizan y qué es lo que se devuelve, eso que tenía en la gráfica de la presentación. Bueno, pues ya tengo la función factorial definida, implementada, pues vamos ahora a result el factorial del número que me ha introducido el usuario y lo imprimo en pantalla. Y vamos a poner aquí num es, y ahora concatenamos aquí con result. Fíjense que aquí ya he hecho una cosa diferente a la hora de concatenar. Puedo hacer tantas concatenaciones de cadena como yo quiera, siempre y cuando ponga el más en ambos lados, ¿vale? O sea, aquí lo que me va a salir es que el factorial del número que introduzca, que si introduzco el 3 es el factorial de 3 es, y aquí me saldrá el resultado, que es la variable a la que asigno el retorno de la llamada a la función factorial, ¿vale? Puedo concatenar tantas veces como quiera, tantas variables como yo quiera dentro de un string. Muy bien, pues vamos a ejecutar esto.
código. Recursividad. Aquí está el proyecto. Con mi paquete, mi programa principal. Pues le voy a dar a ejecutar. Y voy a introducir el 3. El factorial de 3 es 6. Pues ahí sale. El factorial de 3 es 6. Me ha sustituido num por 3, que es el valor que introduje, y me ha sustituido result por la llamada a la función factorial. ¿Vale? Ahora vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a hacer es, vale, yo lo he pintado y unos dirán, bueno, esto parece magia, ¿no? ¿De dónde sale? Vamos a hacer la misma explicación que hicimos con la presentación, la vamos a hacer aquí. Y lo que vamos a hacer aquí es depurar. Lo que voy a hacer es, voy a poner un punto de ruptura en la llamada a la función factorial, le voy a dar botón derecho aquí, en esta donde están los números de las líneas, le voy a decir, oye, activa el breakpoint, aquí me aparecía un punto, con lo cual el programa se va a ejecutar, va a empezar por aquí y cuando llega aquí se va a parar. Y lo que voy a hacer aquí es analizar el estado de las variables, analizar el valor que tiene cada una de las variables en este punto. Y después vamos a ir ejecutando paso a paso la llamada a la función factorial para que vean lo que va cambiando n y cómo va resolviéndose las llamadas recursivas. Muy bien, pues ya tengo el punto de ruptura y me vengo a run y le voy a decir depurar como una aplicación Java. Bueno, me va a abrir ahora la consola. Vamos a ponerlo esto aquí debajo. Se me ha colado aquí alguna cosita. Voy a coger también esta pestaña de variables y me la voy a traer aquí, ¿vale? Si quieren también, pues la de las expresiones, pero bueno, no vamos a añadir expresión. Esta es la ventana de depuración. Bueno, la ponemos aquí para hacernos una idea de cómo está depurando todos los hilos que va generando. Esto es una cuestión ya muy técnica. Vale, pues consola. El programa está ejecutándose y está ahora mismo en este punto. Ahí ha puesto esta línea y ahora está esperando que yo introduzca el número. Y yo mi punto de ruptura lo tengo en la siguiente línea, ¿vale? Por eso no ha llegado hasta ahí todavía. Está esperando que yo introduzca el número. Voy a introducir el 3. Y ahora sí, fíjense que ahora sí se ha parado aquí el programa. No me ha dado todavía el resultado porque se ha parado en este punto de ruptura, ¿vale? Y aquí es lo que me interesa a mí analizar. Voy a separar esta pestaña variable que me interesa tenerla separada de la consola. ¿Vale? Vamos a hacer una cosita aquí para que se vea bien el código. ¿Vale? Me interesa tener el código, lo que está saliendo en la consola y las variables. Y aquí me aparecen todas las variables que tengo definidas en mi programa principal. Args, que es esta variable parámetro de entrada, lo dejamos ahí, no estamos haciendo nada con él. Tengo después num, ¿vale? Que num me vale 3, efectivamente. Num en este punto me vale 3, ¿vale? Porque yo he introducido el 3 por consola y se ha asignado a esta variable. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer es, me voy a venir aquí a run y voy a decirle step into, que es F5. Pues le voy a dar una vez a F5. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a meter en la función factorial, ¿vale? ¿Dónde estamos? Le he dado F5, ¿no? Vale, ya sé lo que ha pasado. Vale. Lo que ha pasado es que he modificado el código, he modificado porque he quitado los espacios en blanco y se ha ejecutado en las líneas donde estaban los espacios en blanco. Fíjense que no he guardado todavía. Bueno, pues no pasa nada. Voy a parar el programa y voy a volver a ejecutar, a depurarlo de nuevo. Sigo teniendo mi punto de ruptura aquí y voy a depurarlo de nuevo. Aquí está. Run as. Depurar como una aplicación Java. Vale, mire, se introduzca el número. El 3. Vale, me parece esto. Vamos a la variable, que es lo que me interesa. Num me vale 3. Y ahora voy a darle a F5. Y ahora fíjense que sí ha entrado, me ha marcado esta línea porque ahora empieza a ejecutar cada una de las líneas de la función factorial. Yo con F5 lo que hago es meterme dentro de esta función y que me empiece a ejecutar estas líneas. Muy bien, ¿la n cuánto vale? 3. ¿Se cumple esta condición? No. 3 no es igual a 1, con lo cual me va a saltar al else y me va a ejecutar esta línea. Así que doy a F5 de nuevo, efectivamente, y ahora me va a decir que me va a ejecutar 3 por el factorial de 3 menos 1, que es 2. O sea, me va a retornar 3 por el factorial de 2. El factorial de 2 es una propia llamada a la función. Esto es la recursividad. Me va a llamar a la misma función con un valor diferente.
¿vale? Y eso es lo que vamos a ver. Ahora me va a cambiar la n y me va a valer 2. Me ha vuelto a ejecutar la función factorial con el valor 2, que es justo esta llamada que yo tenía aquí. N vale 2, falso. Me va a entrar de nuevo en el else. 5 de nuevo y ahora me va a retornar con la n2 por el factorial de 2 menos 1, que es el factorial de 1. O sea, me va a volver a llamar a la función pasándole el valor 1 aquí a la función. Efectivamente. Y ahora la n vale 1, correcto. Y ahora sí entra en el if. Me va a retornar 1 ahora. Efectivamente, entra aquí y me retorna 1. Esta es la llamada a la función de factorial de 1. Me retorna 1. Pero todavía tengo que seguir resolviendo hacia atrás las otras llamadas, la factorial de 2 y el factorial de 3. Por eso la n vale 2 ahora y la n vale 3 finalmente, que es la última llamada y se acaba la llamada de la función. Vuelve aquí y ahora yo con F6 salto a la siguiente línea y ha acabado la llamada recursiva, me imprime este string con el factorial de 3 es igual a 6. ¿Vale? Este es uno de los pocos casos en los cuales merece la pena hacer un uso de la depuración para ver el estado de las variables, porque sí uno se puede perder un poco en las sucesivas llamadas recursivas que se van realizando. ¿De acuerdo? Entonces yo lo recomiendo. Con F5 yo voy entrando y con F6 pues me salgo ya de la línea a línea que voy ejecutando con mi depurador. ¿De acuerdo? Y aquí ya pues acaba el programa. ¿Vale? Con lo cual, importante es entender lo primero, lo que es recursividad, ojito con las condiciones de salida, tiene que haber una condición de salida, y entender un poco que se va llamando a sí mismo con un valor diferente, porque si pongo el mismo valor, si yo pongo aquí factorial de, me equivoco y pongo esto es una llamada recursiva infinita, ¿vale? Porque no hay ningún momento en el que, si yo pongo n3, no hay ningún momento en el que vaya a hacer esta entrada por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, y lo pueden probar, lo que pasa es que van a tener que matar el proceso, matar el programa porque no va a parar. Muy bien, vamos a hacer una pequeña modificación aquí ahora para que en vez de tener que yo estar ejecutando continuamente para meter un número diferente, pues simplemente lo que vamos a hacer es poner un bucle do while para que me pida continuamente un dato y yo pueda ir calculando el factorial sin tener que estar arrancando el programa, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es un bucle do while, que precisamente es para este tipo de cosas, de las pocas utilidades que le veo yo al bucle do while. Entonces voy a decir que quiero que me ejecute este conjunto de instrucciones, ¿vale? Me lo ejecuta una vez, o sea, va a pedir continuamente un número hasta que, pues hasta que, por ejemplo, el número sea igual a 0. O sea, yo quiero que mientras... Un segundito. Aquí, que las buenas prácticas me dice que tiene que ir while. Mientras el número sea distinto de 0, ejecuta este conjunto de instrucciones. Esto es lo que estoy diciendo aquí. ¿Vale? Cuando esta condición sea falsa, sea falsa, o sea, cuando el número sea igual a 0, entonces me sale del bucle while. Pero mientras sea el número igual, distinto de 0, va a ir ejecutando y yo voy a ir pidiendo datos al usuario y el usuario lo va introduciendo. Pues nada, aquí vamos a ejecutarlo sin depurar. Sale aquí la consola, introduzca el número para calcular su factorial, voy a poner el factorial de 2, me dice el factorial de 2 es el 2, me vuelve a pedir un número, pues le digo el 3, el factorial de 3 es el 6, el 4, por ejemplo, y así pues voy ejecutando continuamente sin tener que estar y dándole aquí a ejecutar el programa cada vez que quiera ejecutar un número. O sea, una buena solución con un bucle do while para ejecutar continuamente y me vaya pidiendo datos continuamente al usuario. Hasta que sea 0. Y aquí va a pasar una cosita. Voy a poner que el número sea 0, ¿vale? Entonces va a entrar por aquí y me va a calcular el factorial de 0. ¿Vale? Claro, el factorial de 0, ¿qué es? Fíjense, un pequeño detalle. Me entra, aquí vale 0, 0 es igual a 1, falso, me va a entrar por aquí, me va a hacer 0 por el factorial de menos 1. Esto y aquí ya no me cuadra mucho, parece que no tiene buena pinta, pero vamos a calcular, a ponerlo aquí para que vean el error que me va a dar. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Me ha dado un error aquí de una manera casi recursiva, o sea, no ha parado. Tengo ahí cientos y cientos de líneas ahí, eh, con un error en la línea 50, que es aquí, ¿vale? Entonces hay un caso concreto, que es que, bueno,
aquí podemos entrar también con purismos y hay gente que dice que el 0 no es un factorial. Bueno, yo ahí no voy a entrar. Con lo cual, cuando es 0, tengo un problema con mi aplicación. Por eso les decía también en la presentación que se van a encontrar en algunos casos que la condición de salida es menor o igual que 1. ¿Vale? No es que sea igual que 1. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero esto es un tema, yo no lo he querido poner en la parte teórica porque no es la definición teórica. Este es un tema de Java, que si yo pongo el 0, pues no me calcula, bueno, de Java, de cualquier lenguaje de programación, que si pongo el 0 no me hace un cálculo correcto, sino me da un error. ¿Vale? Pero la definición teórica, si nos vamos a cualquier libro de matemáticas, es que el factorial llega hasta el 1. ¿Vale? Pero bueno, aquí para ahorrarnos este error, vamos a poner que si es menor o igual que 1, pues entonces ya me retorne 1. Si es 0, me retorna 1 también. Y es lo que vamos a lanzar ahora. Pues ahora vamos a poner aquí la ejecución, le voy a poner que sea el 0 y ahora no me da error. Me dice el factorial de 0 es 1. Y además se ha cumplido la condición de salida del bucle do while, con lo cual se acaba la ejecución de mi programa. ¿Vale? Entonces, bueno, condición de salida en igual a 1, n menor igual que 1. Pero insisto, esto es una cuestión de implementación para evitarnos ese pequeño error o ese error que se producía al poner el 0 por ahí y que además me interesa tener una condición de salida. ¿Vale? Que la condición de salida sea cuando sea el 0. Voy a poner aquí la condición de salida que sea menos 1 también, lo podría poner. O menos 2 o menos 10, el número que ustedes consideraran en el caso de que me pidieran algún requisito concreto. Bueno, pues acabamos este vídeo, se ha hecho un poquito larguito, pero creo que era importante explicar bien el factorial. Hemos hecho un ejercicio de depuración, de ver el estado de las variables en un momento determinado de la ejecución, que ha sido aquí. Hemos ido depurando línea a línea para ver cómo se comportaba dentro de la función factorial, cómo cambiaban los valores de n y cómo hacía las propias llamadas recursivas. Y finalmente hemos puesto un bucle do while para que pida datos al usuario continuamente y no tener que estar ejecutando tantas veces como pruebas quiera hacer en mi programa Java.